Entonces lo que vamos a hacer es continuar lo que habíamos empezado entonces la semana pasada, lo que significaba el ser llamado. Nos quedó pendiente algunas cositas y algo que nos quedó pendiente, que también lo vamos a ver, es un ejemplo de discipulado que es el discipulado de Pablo, ¿m? Que es Ah, amplísimo, que es muy largo. Veremos algunos textos nada más ah, y lo que tiene que ver con su vida, ¿no? Lo que tiene que ver con su manera de asumir el discipulado y obviamente que es una manera personal, pues en este sentido cada uno tiene su propia manera de seguir en este discipulado, así que vamos a ir viéndolo un poquitito. ¿M? Un segundito. Bien, a ver si podemos compartir. Yo quiero terminar algunas cositas de que empezamos la semana pasada. Bien, creo que habíamos dejado por esta zona, me parece a mí, ¿no? Por este texto que les había dejado. Eh, hay unas situaciones que tienen que ver con el discipulado, que tiene que ver con unas frases que son muy, digamos, excesivas o exageradas o muy extremas. Ahí me salió la palabra, muy extremas, ¿no? Salvar su vida, perder la vida, cargar la cruz, el tema de la cruz lo vamos a ver también, por supuesto. ¿M? Eh, no se puede tener apego a la vida y me quedó también para poner, que lo puse hoy a la tarde, sin poner todo el texto, el evangelio que se leyó este domingo pasado en la liturgia, que tenía que ver con renunciar a sí mismo, cargar la cruz, seguir a Jesús en una situación de abandono, creer más a Jesús que al padre o a la madre, o creer más que a la familia, vender todo, darlo todo, entregarlo todo. O sea, hay unas exigencias muy grandes que tienen que ver con el discipulado y que tiene que ver justamente con un seguimiento a lo que era también, a lo que fue la vida de Jesús. Jesús fue un predicador ambulante y por lo tanto también tuvo que dejar cosas. Asumió una vida de pobreza y ese asumir la vida de pobreza le implicaba vivir de algún modo de la limosna. Y en su momento, no hay duda de que él fue un trabajador y aparece en los evangelios el hijo del carpintero. El carpintero son más bien, en aquellos tiempos eran artesanos que tenían que ver con cuestiones de construcción, cuestiones más bien domésticas. Podía ser arreglar una casa, un trabajo de pequeñas albañilerías, alguna puerta, algún mueble, alguna pared, todo lo que pueda tener que ver con eso. Entonces, sin duda Jesús trabajó de algo de eso porque así lo marcan los evangelios, pero en un determinado momento, cuando él decide empezar a predicar el reino, que era lo que él vino a hacer, y por eso lo empezaron a seguir estos discípulos, hace un abandono. ¿M? Para él, la opción era el reino, el reino de Dios, que era lo que nosotros decimos. Y el reino es, para él, una opción totalizante. Si totalizante significa que todo lo que él hacía, lo hacía en función del reino. El tema del reino lo vamos a ver, si nos da hoy un rato, si no, la semana que viene. Tan totalizante es que lo toma para asumir una vida que todo lo que iba haciendo lo hacía en referencia al reino. ¿Qué es? Estar con aquellos que las estructuras de aquellos tiempos generaban, bueno, hoy también, ¿no? Generaban cierta descalificación de algunos otros. ¿M? Por ejemplo, los enfermos, los que se consideraban pecadores, los pobres, las mujeres. O sea, un grupo que quedaba fuera de lo que era el sistema político, religioso y económico, que hoy también parece ser que hay situaciones similares. El reino que va a predicar Jesús, lo vamos a ver, es un reino que es inclusivo y totaliza a toda la humanidad. ¿Mm? Por lo tanto, Jesús no podía continuar con una
manera de ser o de vivir como se estaba viviendo hasta ese momento. Entonces él viene a traer una novedad que es un reino que engloba, que incluye, ¿m? Que se encuentra en lo pequeño, que va en contra de lo que es los estratos y las proyecciones sociales, ir en contra de un éxito humano, en contra de un progreso material, abandonando a los demás o aprovechándose de los demás o con una ambición que descalifica a los demás. No va en contra de la riqueza, pero no puede entender una riqueza que esté por encima de las necesidades de los otros, por eso invita a compartir, invita a dar limosna. Entonces, todo eso es tan fuerte que Jesús le dedica toda la vida. Por eso, en los evangelios, seguir a Jesús significa, de algún modo, identificarse con su vida. Ahora, aquí aparecen temas que tienen que ver con cosas muy extremas, renunciarse a sí mismo, salvar la vida, perder la vida, quererlo más a Él que al Padre. ¿Qué significará todo eso? Por supuesto que no va nunca nada en contra de la humanidad. Uno nunca puede dejar de ser sí mismo. Uno nunca puede dejar aquello que ama. Ahora, en cambio, toda nuestra vida tiene que estar teniendo al reino de Dios como prioridad. Por lo tanto, nuestra vida es inclusiva. En ese sentido, se incluye, es inclusivo a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Todo queda incluido en el amor al reino y, por supuesto, en el amor humano. A lo que se nos pide en esto, en entregar la vida o en perder la vida o dar todo, implica una renuncia a aquello que solamente me satisface a mí mismo. ¿Mm? O sea, ir en contra, en definitiva, de un individualismo que centraliza todo lo que existe en uno mismo, ¿Mm? Sin dar lugar justamente a un amor inclusivo, un amor donde entren todos. ¿Mm? Lo que hace el reino es romper justamente una individualización de todos los proyectos, de donde, del fondo, yo soy quien está por encima de todo. Las decisiones mías, para mí, están por encima de todo. No importa si alguien se queda afuera, no importa si alguien es perjudicado, no importa si alguien queda desmerecido por mi culpa, no importa, yo voy subiendo, subiendo, escalando, 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 y eso es lo que Jesús llama renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo es renunciar y poner la vida en el servicio del reino. Por eso, seguir a Jesús es poner como prioridad lo que Él siguió, y lo que Él siguió es el proyecto del reino de Dios. Este tema del reino entonces lo vamos a ver más adelante. Por eso están todos los temas tan conectados que no podemos no relacionarlos, es imposible no relacionarlos. Nosotros seguimos a un Jesús, ¿m? Que predicó el reino porque creyó en el reino de Dios. Y entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, asumimos su propia causa. Y acá hay algo que es muy interesante, que en la construcción de los textos del Nuevo Testamento, eh, se sigue validando en la escritura de los evangelios, sobre todo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la predicación del reino. ¿Qué quiero decir? Que las cartas de Pablo, las otras cartas, el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, hablan muy poco del reino de Dios porque el centro es Jesús. Entonces uno sigue a Jesús. Los evangelios vienen a ayudarnos a decir, bueno, yo lo sigo a Jesús, perfecto, pero ¿qué es seguir a Jesús? Entonces, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los hacen ver, los hacen tener presente, los hacen hacer, digamos, tomar conciencia que seguir a Jesús es aquello que siguió Él, lo que vivió Él. Y lo que vivió Él es el reino. Entonces, esto nosotros
nos ubica en la historicidad de Jesús. Jesús vivió, anunció, predicó y murió por el reino de Dios. Entonces, nosotros seguimos eso. Por eso los evangelios comienzan diciendo que Jesús anunciaba la buena nueva del reino. Entonces ahí lo empiezan a seguir. Lo que se anuncia es eso. Por eso el discípulo, al seguir a Jesús, no es un seguimiento únicamente moral, es un seguimiento que lo totaliza todo, no es un seguimiento por leyes que tiene que cumplir, sino un seguimiento que lo totaliza todo, que lo planifica en ese seguimiento. ¿Alguna pregunta aquí hasta acá, gente? Entonces, perdón, José Luis, Sí, eh, con lo que vos decís, a mí me llena que el renunciar a todo no es solamente a los elegidos, los sacerdotes, es a todos. bien, por supuesto, porque todos somos discípulos. Y está bien lo que decís, Cecilia, porque muchas veces se confunde con esto. Dejar todo es pensar en el ministerio, en los ministerios ordenados. Entonces, eso, por un lado, a nosotros no nos dice nada, porque se los dice a ellos, a nosotros no nos dice nada. Se terminó. Nosotros no tenemos que dejar nada, porque ya lo dejan ellos, que son los que supuestamente fueron llamados. Y eso nos provoca una distancia. Entonces, ellos son los que de alguna manera están adelantados en las renuncias, y que los vemos, uy, cómo renunciaron, cómo se entregaron, y nosotros los pobrecitos que no quedamos en el tema y no renunciamos a nada, entonces, en definitiva, no tenemos ninguna virtud, por así decirlo, Exacto, porque ya la tienen ellos. Eso hace que entonces el Evangelio no sea para nosotros y hace entonces que el discipulado no sea para nosotros. Porque si nosotros no vamos a dejar nada, lo que va mandando el Evangelio es que sí que dejamos. Sí, ¿qué dejamos? Dejamos una propuesta para nosotros mismos donde solamente nosotros nos satisfacemos a nosotros. Dejamos ese egoísmo que hace que nosotros seamos el centro. ¿Sí? Incluimos en nuestros proyectos de vida a los demás, como lo incluyó Jesús, y de un modo especial a aquellos que tienen alguna necesidad y que nosotros se la podemos de algún modo atender. ¿M? Dios sabe cómo, Dios sabe de qué manera, y nosotros también en un diálogo con Dios sabemos de qué manera atender a las necesidades que tiene el otro. Que ahí está nuestra libertad y nuestras posibilidades, que es lo que veíamos la semana pasada en eso que se llama las obras de misericordia. ¿M? Dar de comer al que tenía hambre, vestir al que estaba desnudo, que no se limitan a esas que están en el Evangelio de Mateo, sino a cualquier cosa que sirva la necesidad del otro. ¿Mm? Porque si fuera una cuestión literal, dejar casa, padre y madre, el mundo se hubiera terminado en el momento que empezamos los cristianos en el siglo I, porque todo el mundo dejó todo y se terminó el mundo, porque todo el mundo abandona todo. Y por otra parte, también tenemos una gran cantidad de testimonios en las cuales si los que dejan todo son los consagrados, sabemos que no siempre es así tampoco. Sabemos que, digamos, vemos situaciones de consagrados que parece que no dejan demasiado tampoco. Entonces, de lo que se trata es ser un discípulo donde vamos a ver algo de San Pablo ahora para que lo entendamos un poquito mejor. Se trata de un camino que uno va haciendo desde el descubrimiento de de aquellas cosas que a mí me impiden una renuncia de mi ego, de alguna manera, de mi ego, para tener un amor de inclusión. En el mundo griego y por lo tanto también en el mundo de los evangelios hay tres tipos de amores, ¿no? Sí. Es el amor de filos, el amor de amistad. Está el amor eros, que es el amor que tiene que ver con lo corporal, incluso con lo erótico. Y está el amor ágape, o ágape, que es el amor de generosidad plena. ¿Mm? Ágape es el amor de generosidad. Entonces, nosotros tenemos el amor de amistad, los que tenemos también una vida
de pareja tenemos y vivimos el amor eros, por supuesto, y vivimos también, debemos vivir el amor ágape, que es el amor de generosidad. Entonces, mientras más vamos creciendo, vamos a ver que Pablo lo dice así, mientras que vamos creciendo en el amor de ágape, no es que los otros amores desaparecen, sino que los otros amores se incluyen en este amor de ágape. ¿Mm? Con lo cual, el amor de amistad se va a hacer más generoso, el amor erótico también se va a hacer más generoso, ¿eh? Y entonces todo va totalizando más. Em, por eso, justamente, San Pablo, cuando hace toda una reflexión de qué manera nosotros vamos, él dice que el amor es la plenitud de la ley, ¿no? No hay más ley que la del amor, que el amor es la que va Exactamente. rigiendo todo, es aquello que va manejando el impulso de cada uno de nuestra vida. Entonces, en este sentido, nosotros seguimos a Jesús y sabemos que Jesús amó desde el reino, desde su opción por el reino. ¿Mm? Para Jesús, el reino, al ser inclusivo, el reino, al ser algo que quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo tenga inclusive las posibilidades que tienen todos. Entonces nosotros nos incorporamos a eso. Lo que pasa es que, claro, cuando él empieza a predicar eso, no es algo que a la gente, a alguna gente, le hubiera caído demasiado bien. Y por lo tanto, empieza a generar sospechas, y esas sospechas es como decir, bueno, ¿quién es este que dice que, que tenemos que amar a todo el mundo? Que tenemos que amar, incluso perdonar a aquel que es un pecador. ¿De dónde sale esto? Entonces empieza la sospecha sobre Jesús. Y eso es lo que va a ir ocurriendo a aquellos que son seguidores de Cristo. Por eso hay una gran cantidad de seguidores de Jesús que han muerto mártires. Otros no. Otros sí. ¿Mm? Otros simplemente han muerto con una generosidad muy grande y son los que están en el reconocimiento de su vida de santidad. Y otros también grandísimos, pero no están reconocidos porque no los conoce nadie, quedan en el anonimato total. Pero el seguimiento a Jesús, entonces, es tratar de asumir su proyecto y sus opciones. Como es algo infinitamente imposible, hacemos lo que mejor podemos, porque nadie puede ser como Jesús. ¿Mm? Incluso Pablo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, pero él dice que es todo un camino. ¿Mm? Todo un camino que se va a ir desarrollando, en el cual nosotros nos vamos metiendo, con todas las caídas que tienen que ver el discípulo, que lo que vimos, creo que la vez pasada, la posibilidad de ser tentados, la posibilidad de negar, la posibilidad de tener agachadas como discípulos, porque ahí entra la fragilidad y la inconsistencia de las decisiones humanas. Porque nosotros podemos tener una decisión total y absoluta del discipulado, que es lo que queremos, ¿sí? Pero nuestra humanidad, ¿m?, es frágil. Entonces, por eso en los evangelios está a un Pedro que es capaz de negarlo, a un Judas que es capaz de traicionarlo, a los discípulos que son capaces de dejarlo solo, porque lo bueno que tienen los evangelios es mostrarnos todo esto nos puede pasar, ¿m? Porque ya pasó. Nos puede pasar. ¿Podemos traicionar a Jesús? Sí. ¿Podemos negarlo? Sí. ¿Podemos dejarlo solo? Sí. Ahora, obviamente que a Jesús no le va a pasar nada, ya está resucitado si lo traicionamos. Además, ¿qué significaría traicionar a Jesús? ¿Qué significaría dejarlo solo cuando está en la Trinidad, con el Padre, felices de la vida y con todos los santos juntos? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Esos son aquellos que no podrían quedar solos. Esos son los que nosotros debemos atender, no traicionar y no negar. ¿Nos pasa siempre? A veces sí, a veces no. Entonces, nuestra condición de discípulo es hacer lo que hizo Jesús, ¿m?, dar de comer al hambriento, multiplicación de los panes, o todo lo que sabemos que hizo Jesús, pero no siempre nos va a salir. Y no siempre lo vamos a poder. Entonces, es el camino del discipulado que no es una vez que dice, bueno, ya estoy, ya decí que sí, ya seguí, ya listo.
vamos a ver, tenemos que ver el texto de Pablo, porque así Pablo nos va diciendo, bueno, voy caminando en esto, voy caminando. Pues el discipulado es, como es un caminar atrás de Jesús, el caminar siempre es progresivo, es progreso, pero a la vez de que es progreso, también a veces hay marcha atrás, hay cruzar por otros caminos, uno se va desviando, uno se va volviendo, y el proyecto es estar permanentemente. Recuerden, cuando Jesús está caminando con sus discípulos, va hacia Jerusalén, sabe que va a morir allí, y dos le dicen, queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y no entendiste nada porque estás buscando un lugar de poder y no un lugar de servicio. Jesús le larga todo el rollo diciendo, ¿ustedes pueden beber el cáliz que voy a beber? Sí, bueno, pero que esté a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí de cero, sino que ya el Padre se lo va a dar. Mientras tanto, sepan que él quiere ser el primero, que tiene que ser el último, y él quiere ser y tiene que servir. Entonces le da vuelta. Vos no vas a tener poder, sino que tenés el servicio. ¿Eso por qué está puesto? Porque aún en el camino de ir con Jesús, eh, uno no termina de entender y de vivir la actitud de servicio. Fíjense que esta gente, y lo vieron a Jesús hacer milagros, lo vieron a Jesús hacer actos de servicio, actos de amor, actos de ternura. Y sin embargo, no terminamos de entender como nosotros no terminamos de entender. Y entonces queremos estar a la derecha y a la izquierda, queremos tener el poder. Y esa actitud del discípulo es también la nuestra. Por eso nosotros hemos reflejado permanentemente aún en estas situaciones. Uno a veces quisiera ¿eh? estar en una situación de discípulo perfecto, pero no lo vamos a hacer nunca, nunca. Claro. Porque ese es el camino. Y lo otro es la llegada. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero volviendo a lo que preguntaba Cecilia, eso le compete a todos los aquellos que decidimos creer en Jesús. A todos, al consagrado, al que es obispo, al que es papa, al que es monaguillo, al que está bautizado, al que es padre de familia, madre de familia, aquel que decidió ser soltero o soltera para toda la vida, al que se separó, el viudo, viuda, todos. No hay una condición de vida que impida todo este camino. No hay. Y no hay ninguna condición que sea privilegiada en este camino. Porque todos tenemos la humanidad que es capaz de traicionar, de abandonar, de volverse para atrás. Todos tenemos eso. Todos, todos, todos. Así que en este discipulado, y está bien la pregunta, porque a veces es una confusión, uno piensa, dejé todo y lo sigo. A ver, no. No, todos dejamos algo, todos dejamos algo. Y a veces el que es consagrado termina no habiendo dejado nada porque se va pobre, pero con toda su ambición y con todo su egoísmo, con todo su individualismo, con toda su, su mente donde está solo para sí mismo y nada más. Y entonces aparentemente es alguien que hizo una opción de pobreza y parece ser que internamente está lleno del mismo. Entonces, eso lo va a ver. Va a ver Jesús en su momento, claramente, pero la opción esa de seguimiento y de la opción por Jesús es absolutamente para todos y todos somos llamados en esto. ¿Mm? Todos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien por acá? Sí, 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 bárbaro. Bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir con otro aquí. Hay un relato que yo se los pasé, les pasé a ustedes este PDF. Así que léalos después. Es un ejemplo muy lindo, que es el de los peregrinos de Maús, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero ya los conocemos, ¿no? Sí, Son dos discípulos que van caminando con la tristeza y que ya se quedaron sin el maestro, ¿no? Son los uno llamado Cleofás, el otro no sabemos quién es. Hay quien tiene bastantes motivos para decir que sería la esposa de Cleofás, porque hay otros textos donde aparece fulana de tal, la esposa de Cleofás, así que probablemente sea la esposa de él. Eh, y lo bueno de esto es que ellos toman conciencia de que caminaron con Jesús en el momento que estaban comiendo con él. O sea que hay un momento en que ellos quedan de algún modo sorprendidos al no verlo. Y entonces el discipulado de ellos
termina siendo comprendido en el momento que no lo ve. Y esto también es una enseñanza interesante para los que somos discípulos y no lo vemos a Jesús, o no lo vimos y nunca lo vimos cara a cara. Estos dos seguramente lo conocieron a Jesús, lo vieron, no lo reconocieron porque estaba resucitado, ya es otra cosa que es un misterio que no vamos a meternos, que estaba resucitado. eh, y Jesús les va explicando las escrituras y ellos se van sin duda interesando en esto, entonces tenemos que seguir hablando de esto. Vamos a entrar a nuestra casa a comer. Y ahí parte el pan y ellos lo reconocen. Pero en el reconocimiento ellos se dan cuenta de que era Jesús y cuando se dan cuenta ya no lo ven más. Entonces, es un ejemplo de discipulado donde alguien camina, nosotros caminamos, en ese caminar, lo lindo que es esto, en ese caminar camina Jesús con nosotros, aunque nosotros no sepamos de que está caminando con nosotros. Es un primer punto que es interesante para nuestra vida de discípulos, ¿no? Este, porque en definitiva Jesús nunca dejó de caminar con nosotros, porque siempre está con nosotros. Claro. Entonces, en Y algún no lo momento, reconocemos. y no, y está bien, porque, pero así también lo quiere Él, seguramente. Pero lo lindo es saber que cada tanto uno se da cuenta y dice, ay, mira, mi corazón arde al final porque Él está conmigo, está con nosotros. Entonces hay un reconocimiento y aquí lo que hace Lucas en este Evangelio es algo muy lindo porque claramente es una especie de síntesis de lo que es la liturgia, porque Jesús camina con nosotros y en la primera parte nos explica las escrituras y la segunda parte nos da su pan, como alimento. Así que esto es una manera que tiene Lucas de decirnos que esto es la Eucaristía, ¿no? Entonces la celebración de la Eucaristía está la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y en esto, una vez que uno es discípulo, se alegra, lo reconoce y sabe que va a estar con él. Pablo es un discípulo en primera persona, como aquí yo. Él dice, para mí vivir es Cristo. Esta frase es muy fuerte y lo vamos a ver. Pero lo que quiero mostrarle, ¿m? Quiero mostrarles es lo siguiente, cómo Pablo habla de sí mismo, cómo Pablo habla de sí mismo. Y entonces es una confesión. Pablo se confiesa, como discípulo. Pero uno vemos recién mismo los evangelios, pero los evangelios son narraciones, como hermosísimas narraciones, de que fulano seguía a Jesús, de que Jesús llamó a fulano, que llamó a Mengano, que llamó a mujeres, que llamó a hombres, que llamó a varones, llamó, lo siguen, pero lo que tiene de lindo Pablo es que él cuenta cómo es ser discípulo. ¿Mm? Y es el primero que cuenta esto. La carta a los Gálatas, que es una carta, una de las primeras cartas de Pablo, ¿mm? Se la cuenta, se le escribe a algunos cristianos de la región de Galacia. Esta, esta carta está escrita por Pablo, bueno, como todas en los años 50, a una comunidad que no terminaba de aceptarlo. Eso le pasaba a Pablo, ¿no? Una comunidad donde él, de algún modo, predicaba algo y la gente no terminaba de aceptar todo lo que él predicaba. No encuadraba a Pablo con lo que ellos querían escuchar. Bueno, es toda una historia muy, muy interesante. Pero esta carta, en algunas partes de esta carta, Pablo quiere mostrarles que él, que es el apóstol, que es apóstol y que por lo tanto es discípulo de Jesús. Por lo tanto, lo que él enseña les guste o no les guste a los Gálatas, lo que él enseña se lo dijo Jesús. Por tanto, él lo que está haciendo en esta carta es mostrando eh, que la autoridad con la cual él habla es una autoridad que le viene de Jesús. Entonces,
leemos el texto, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrastraba, y cómo ventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, y aquí viene, me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. De inmediato y sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Bueno, esta cuestión de los viajes es otro tema. Pero fíjense que hay unas cosas muy interesantes que descubre Pablo. Era un judío muy observante. Pero él, en principio, dice que lo llamó. Ahora, pero antes de haberlo llamado, él dice que lo había elegido desde el seno de su madre. O sea, la elección, ¿eh? Es desde antes que él nazca. Y en un momento, él descubre el llamado, pero es un llamado que está en relación a la elección. Nosotros en los evangelios veíamos que Jesús elige a alguien y lo llama en el mismo momento. Ya son adultos. Pablo tiene otra experiencia. Si Dios lo llamó, fue porque antes lo eligió. ¿Mm? La elección de Pablo, para Pablo mismo, es una elección que proviene desde el seno materno. Esto está en la línea de Jeremías. Me llamo por medio de su gracia, no por lo que él haya hecho. Este es otro tema importante para tener en cuenta en el discipulado. Cuando Dios lo llama, no es porque es bueno ni porque es malo. ¿Eh? No es porque tiene estas capacidades o aquellas otras capacidades. Lo llama por su gracia, por su gracia. Y entonces Dios, se complace en revelarle a su Hijo. O sea, lo llama a Dios y le muestra quién es Jesús. Ah, en los evangelios, el que llama es Jesús. Acá el que llama es Dios y le revela a Jesús. ¿Para qué? Para anunciar. El protagonismo de aquí, según Pablo, lo tiene Dios. Pablo es elegido desde antes de ser nacido, ¿eh? En el seno de la madre, reconoce el llamado ya grandecito. ¿Mm? Dios es el que lo eligió y lo llamó, y Dios dice, vos tenés que anunciar a Jesús. ¿Mm? Entonces, ahí es donde empieza él su ministerio de predicador. ¿Mm? Así cuenta él su historia. Y entonces es ahí donde sale, por ejemplo, esta frase en la carta a los Filipenses, que también es una carta bastante antigua, que él, cuando empieza a seguir a Jesús, y claramente es totalizante también para él, tan totalizante que para él la vida es Cristo. ¿Mm? Y morir es una ganancia, no es una pérdida. ¿Qué sería esa muerte? Bueno, tendrá que ver con lo que veíamos antes, que es el que no se muere a sí mismo, el que no carga la cruz, el que no abandona esto, aquello o lo otro. Entonces Pablo habla también de sus muertes y probablemente también de la muerte física, que en algún momento puede ser que la tenga también. ¿Mm? Bien. Y después también de la carta a los Filipenses, 1, 6, 7, dice, estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes porque los llevo a mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo, o en la defensa, o en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que ha recibido. Pablo sabe que estos filipenses a los cuales él evangelizó, ¿eh? Él los evangelizó, los une desde su corazón, los une un amor muy cargado de ternura. Y aunque esté prisionero, ¿eh? Y esté en una situación de falta de una libertad de compromisos y de moverse y de ir para aquí o de ir para allá como él lo tenía, él no se preocupa por su situación de prisionero, ¿m? Sino en seguir escribiendo y esperar y ver qué pasa con estos filipenses. O sea que el discípulo aquí, que es Pablo, ¿m?
No deja de preocuparse por aquellos que él ha atendido en su momento, a pesar de la situación en que esté. ¿Mm? Nuevamente, esto apunta a que el discípulo, el que fue llamado, ha llegado a considerar que ni siquiera la prisión lo lleva a una situación de egoísmo, ¿sí? O de individualismo. Y acá es lo que yo les quería decir. El discipulado es un camino de conversión permanente. Pablo ve su misión como una tarea confiada por Dios, no como mérito propio. A ver si alguien quiere leer este texto, así vamos alternando también las voces. ¿Quién quiere leer? Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y partir de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto. Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Así debemos pensar los que somos maduros, y si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. De todas maneras, cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. Bueno, a ver, yo lo voy a dejar el texto allí, pero lo que quisiera es esto, a ver, ¿qué ven ustedes en este texto de lo que vimos hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les provoca este texto, teniendo en cuenta lo que vimos hasta ahora sobre el tema del discipulado? Donde ustedes puedan también hacer su participación, su opinión, ¿no? Parece importante esto. Relacionado un poco con lo que decías antes respecto a dejar todo por Cristo, ¿no? Porque Él dice, Mm, dejé todo, pero fue una ganancia, no lo perdí. En realidad no fue una mm. pérdida porque lo hizo por Cristo Jesús, pero Él dejó todo por Él y muestra cómo a lo largo de su vida, al menos esto, a pesar de todo, Él sigue adelante porque lo ve como una carrera. Él a lo largo del camino va renunciando a sus cosas, pero la ganancia es Cristo y eso no tiene ningún parangón, ¿no? O sea, lo relacioné con Claro. lo dijiste, lo que dijiste antes. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven ustedes? Ahí A veo, mí lo que me... A ver, ah, vamos de a uno, vamos de a uno. A ver, Laura. veo que él se anonada mirando a Cristo, que dice Bien, que él ganó eligiendo a Cristo, que no es bien, pérdida, sino ganancia. bien, es ganancia. Muy bien, muy bien. Eduardo, Sí, lo que veía ahí, que Pablo dice que esto es un camino y él dice que no cree en ningún momento que haya llegado a la meta ni alcanzado la perfección, sino que es una carrera, un camino con la esperanza de alcanzarla. Y dice, cualquiera sea el punto donde hayamos llegado, siempre sigamos por ese mismo camino. O sea que da una idea sí. de continuo movimiento, ¿no? de continuamente, muy bien. Cecilia, Y lo mismo iba a notar yo, que no habíamos alcanzado ninguna meta. Y eso, y entonces ya estamos perfectos, ya llegamos, ¿no? Y lo que vos decías de que a lo largo del camino podemos caer, podemos equivocarnos, podemos negar, pero
seguimos con la fuerza hacia adelante. Y hay un punto que hay que tener muy en cuenta y no perder esto, ¿eh? Quizás de un modo medio oculto estaba los discípulos de Maús. Dice, yo fui alcanzado. Es decir, Pablo no va hacia Cristo solo, va hacia Cristo con Cristo. Y Cristo es el que se le puso al lado. Claro, y ahora está adentro de él también, porque yo fui Claro, alcanzado por Cristo y voy hacia Cristo sin decirle que ya lo alcancé. Entonces, Pablo tiene una especie de aparente contradicción, pues dice, voy para alcanzarlo, pero él ya me alcanzó. Entonces, porque Pablo no puede ir hacia Cristo sin Cristo, porque entonces no es una cosa que dependa de sus esfuerzos solamente, sino que el impulso lo hace el mismo Jesús en el seguimiento. claro. ¿Eh? Y nosotros vamos aceptando ese impulso o no. ¿Eh? Entonces, Pablo dice, yo no lo alcancé. Para Pablo hay que ver cuándo lo va a alcanzar. Probablemente en la resurrección se refiere, pero probablemente también lo podrá alcanzar en esta vida. Eso no se sabe ni vamos a tener la más mínima idea de cómo sería eso. Pero Pablo pudo decir, para mí la vida es Cristo y la muerte y la ganancia, como lo dice ahí en la carta a los Filipenses. Y todo lo que él dejó, en definitiva, fue ganancia, pero ahora lo va viendo como ganancia. Entonces, pero uno no deja, y esto es importante, no deja forzado donde lo importante es dejar. En el discipulado, porque así lo muestra Pablo también, lo vimos en los evangelios, en cuanto a que Pablo fue alcanzado por Cristo, él empezó a dejar aquello que no era competente con Cristo. Claro. Entonces, no se trata que nosotros hoy dejo este lápiz para seguir a Cristo, dejo este mouse para seguir a Cristo, dejo los auriculares para seguir a Cristo, te dejo. No, no. eh, Se llega a Cristo y si esto no es compatible, entonces sí. Se, se deja. Entonces, pero cuando se deja, no es tampoco o sea, no se llora la pérdida de eso, porque simplemente lo que elegí no es compatible con esto. Cuando uno elige Claro. algo, qué sé yo, en el supermercado, ponele, por algo elegiste Colgate y no Colinos. Pero uno se queda pensando, ¿por qué no elegí Colino? Me llevo Colino, me llevo Colino, que llevo es el Colgate, porque lo elegiste y te lo llevaste y ya está. O porque Y estaba punto. de oferta. Claro, porque un montón de cosas, claro, oferta, porque me lo pidieron. No estoy llorando porque, ¿qué pasó con el Colinos? Sí, es el Colgate. Es un ejemplo tonto, pero para que podamos entender que cuando uno es- eligió por el reino, eligió aquello que realmente lo planifica, que a uno de alguna manera lo satisface en algo y que de alguna manera es aquello que potencia su vida. Por lo tanto, uno no está añorando lo que eligió, sino dice, no es una pérdida, para mí es una ganancia porque dejé esto, porque me encontré lo otro. ¿Se acuerdan que en el Evangelio, acá hay alguien que pone, ay, pero un segundito que hay un mensaje en el chat, dice, Cuando, cuando cuando elegí, elegí por amor, no es pérdida. perfecto, perfecto, perfecto. Casa abierta a la viuda. No sé qué es casa abierta a la viuda. Ay, no sé quién es casa abierta a la viuda. Mi casa, Ni no sé. idea. Casa abierta a la vida. Bueno, muy bien, muy bien. Este, pero entonces, ¿ven? Entonces, cuando uno deja, es porque lo que encontró, bueno, ¿se acuerdan? Que eso lo quería manifestar. Cuando está el relato este de un tipo que encontró un tesoro, vendió todo para comprar el campo, donde estaba el tesoro. Entonces, lo que él, la plata que él invirtió, que era muchísima, pareciera ser, comparada con lo que compró, con lo que obtuvo, es nada. Entonces, no está llorando por lo que entregó para comprar el campo, porque encontró el tesoro. Entonces,
dejó algo por aquello que encontró. Más o menos el reino, o Jesús, en este caso también, viene a hacer eso. Do- Por Y en eso, la vida de José Luis, en la vida de pareja también pasa. Vos sí, dejás alguna cosa tuya porque no va como para el camino en común claro, claro. Pero eso pasa en la vida de pareja, en la vida con los hijos, con los en la hijos. vida con los amigos, en todo. O sea, eh, siempre que hay una especie de convivencia donde se debe elegir cosas, uno tiene que hacer en la elección, hay Sí. búsquedas, choques también, o roces, pero uno va eligiendo. Entonces, y lo que decimos en la vida de pareja, uno eligió fulano, mengano, lo que sea, y cuando elige, y todo el resto quedó afuera de esa También elección. yo digo lo siguiente, uno puede ofrecer algo que en mi caso, yo estoy en el mundo, pero por ejemplo, una situación grave o una enfermedad, uno lo ofrece. Y eso Mm, profundo también, no es claro. solo irse. Mm, mm, mm. Sí, sí, sí. Bien, vamos a ver, continuar con esto. A ver. Bien. Eh, Seguimos el texto de Pablo, ¿no? A ver si yo no me perdí en el texto. Están viendo el texto de Pablo todavía, ¿no? Sí, sí, Filipenses, están sí. viendo. Sí. Bueno, el camino del discípulo hoy, para nosotros, que me parece a mí discipulante, y luego vamos a ver la continuidad de todo esto, que es el tema del reino, es, para nosotros es similar el esquema, ¿no? Hay un encuentro con Jesús, un llamado, un seguimiento, una identificación con Jesús y el anuncio. Pero esta parte, esta, ¿eh? tiene su ritmo, ¿eh? Que a veces no lo percibimos. O sea, nosotros no siempre podemos detectar o diferenciar cuándo fuimos llamados. En algunos casos, sí, ¿no? Una persona cuando fue más grande empezó a participar de la vida cristiana cuando fue más grande y otros no. Otros, lo único que recuerda es que de chiquitito tomó la comunión y a partir de ahí toda su vida la hizo en el ámbito cristiano. Pero, pero lo que sí hay que tomar conciencia es de que uno hace un seguimiento. Esto, esto es muy fuerte porque más allá de lo que a nosotros nos pasa hoy, ¿no? Que no estamos ni en Galilea, ni en Cafarnaúm, ni en Jerusalén, ni en Belén, ni ninguno de esos, y viendo a Jesús que es totalizante, tácate, y me llama así. eh, en nosotros, en nuestra vida cristiana, a veces nos resulta muy difícil discernir el seguimiento, porque a veces estamos cubiertos de estructuras religiosas que nos dejan pensar si estamos siguiendo a Jesús. ¿Qué quiero decir? A veces las estructuras religiosas nos hacen creer de que somos discípulos y no, porque por ahí simplemente son cosas de costumbre, de tradición o de rutina. ¿Mm? Eh, entonces, en eso hay que, hoy por hoy, a nosotros que tenemos o intentamos tener una vida cristiana, más o menos, como la de Pablo, corro, pero él me caso primero, y tenemos que frenar y ver si en todo esto de mi estructura, de mi mundo, de mi universo cristiano, prevalece el seguimiento más allá de la rutina cristiana, del ritual cristiano, de la costumbre cristiana. Si el seguimiento prevalece, porque en realidad Jesús era judío, prevaleció el reino, y como prevaleció el reino, tuvo que ser crítico con algunas estructuras judías. Tuvo que ser crítico. Claro. Y si él hubiera dicho, guarda, yo estoy hablando del reino,
pero estoy trabajando en sábado, si estoy haciendo milagro en sábado. Entonces, si estos me critican porque hago milagro en sábado, entonces estoy siendo un incoherente, porque el reino, el sábado, no, no, no. Jesús tenía muy claro, no estaba en contra del sábado, sino que estaba a favor del reino. Y si estando a favor del reino tenía que curar en sábado, podía transgredir una ley, la ley del sábado, porque lo importante era el reino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que hay que tratar de discernir acá es la diferencia entre seguimiento y rutina, o costumbre o tradición. A veces nosotros pensamos que la ruptura de una tradición va en contra del seguimiento, y quizás es al revés. Quizás el Mm. seguimiento incluye una ruptura de una tradición, pero eso lo sabe cada uno. Lo importante siempre es considerar el seguimiento. La cosa es, no rompo nada de la tradición, pero yo sé que estoy siguiendo a Jesús. En mi tradición, en mi búsqueda de fidelidad, sigo. Pero en otros casos por ahí dicen, la verdad es que tal o cual cosa, este, la pongo en crisis por este reino. Y cada uno tendrá que hacer su camino, porque lo importante es que uno se siente llamado y ser coherente y ser fiel y ser sincero con Cristo sobre esto, ¿no? Los temas Sí, en este sentido. sí, ¿Dónde José nos Luis. encontramos? Sí, No, yo me quedé enganchado en el texto de Filipenses, pero porque es interesante esto que estás diciendo ahora, porque Pablo dice algo ahí al final del texto que me llamó la atención. Para los que somos maduros, puede ser que pensemos totalmente distinto, pero mm, confiemos en que Dios en algún momento nos va a iluminar. Me llamó la sí. atención bueno, y Pablo que tenía una relación muy particular con los No, pero filipenses, ¿no? no, claro que nos va a iluminar a ellos. ¿Para qué te pongo el texto de nuevo? Claro, Para volver a eso, porque, para ver, acá, ¿no? sí, al final. Eh, Así, debemos pensar lo que somos maduros. Y si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. O sea, Él sabe que es un camino que exige ciertas rupturas, seguramente para los filipenses también, ciertas crisis. Entonces dice, bueno, Dios los va a iluminar para que puedan hacer conmigo este camino, hacer el camino que estoy haciendo yo, que no será el mismo, pero sí que va a significar dejar cosas, ¿m? Asumir otras por asumir a Cristo. Y a veces el dejar cosas tendrá que ser justamente sus tradiciones religiosas. Los filipenses eran griegos y para ellos seguramente tendrían que dejar un politeísmo, una estructura religiosa que no era la cristiana, porque la cristiana estaban haciendo, pero significaría una ruptura muy grande. Y la ruptura aquí incluye también crisis familiares, incluye crisis laborales, crisis culturales, porque había que ser cristiano en el mundo griego, no era chiste, porque tienen que salir de un politeísmo o de una filosofía estoica o filosofía platónica, había que salir de todo eso para asumir una vida cristiana que estaban haciendo ahí. Filipenses se escribe también apenas 20 años después de la resurrección de Jesús. Todavía y el primero que llega a Filipos fue Pablo. Y esta carta a los filipenses probablemente le esté escribiendo desde Roma cuando él estaba preso, o desde Éfeso, no se sabe muy bien. Entonces, todo este conflicto, en el fondo, se hace con que Dios vaya iluminando, porque si no, no va. La cuestión no es entonces hacerlo por uno mismo. Es así, eso es lo que veías, Juan. Sí, 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 tal cual. Por eso me quedé enganchado ahí. Claro, claro, claro. Bien, los temas, ¿dónde nos encontramos con Jesús? O sea, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Eh? ¿Dónde lo encontramos a Él? Para ver si Él me llama. ¿A qué me llama? ¿Qué debo dejar para seguirlo? ¿Qué es identificarse hoy con Jesús? Cuando dice Pablo, para mí la vida es Cristo.
qué anuncio de él, dónde y cómo. Estas son cosas que yo les dejo como para que todos lo pensemos, ¿no? Porque va a tener que ver con un análisis de alguna manera de nuestro mismo camino de discipulado. Claro, personal. Esto, obviamente, en esto sabemos que nadie tiene una receta. Eh, en un momento a Jesús, los discípulos le dicen, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Hemos dejado padre, madre. ¿Qué nos viene? ¿Qué nos va a venir de recompensa? Bueno, este, el ciento puro en esta tierra y después la vida eterna más allá. Pero Pablo dice algo más en otro momento. Eh, ¿No tenemos nosotros también el derecho de tener mujer como lo tienen los otros apóstoles, como es el caso de Pedro? ¿No tenemos derecho a tal cosa? O sea, está poniendo el ejemplo de alguien que es un apóstol y que tiene su esposa y él no la tiene. Pero quiere decir que algunos no renunciaron a una vida de pareja, ¿m? Y otros sí. O sea, no hay un modelo de discípulo, ¿m? Para imitar. Eh, Uno va gestando y generando su propio modelo de discipulado que va a incluir qué es lo que tiene que dejar, ¿eh? Para poder ser un discípulo con fidelidad. ¿M? Ve estos temas de las mismas características de Jesús, ¿eh? Los márgenes. Jesús llamaba muchas veces en los márgenes, llamaba muchas veces no dentro del centro sociológico, sino que los márgenes, los pescadores, ¿no? Un recaudador de impuestos. Y después, un ciego al borde del camino, ¿eh? Un paralítico que después lo sigue. Y así, La así, así. samaritana. La samaritana, que es flor de margen, porque está totalmente excluida del beneficio de la tradición judía, totalmente fuera. ¿Qué pasa con el poder, con la libertad? ¿Mm? Jesús se puede revelar en cualquier lado, hay que estar muy atento a la creatividad en el anuncio, pero ¿qué anuncio? ¿Mm? ¿A quién anunciamos? Y otra voz, y por fin, esto que creo yo que también es importante, somos discípulos. Somos discípulos. Y el discípulo anuncia. Así como vimos que Pablo anuncia el Evangelio, vimos que discípulos de Maús saben anunciar también. El discípulo anuncia, pero también fracasa en el anuncio. Jesús anunció y Jesús fracasó. Pablo en la carta a los Corintios desparraba permanentemente su fracaso como predicador o como discípulo, como apóstol, pero no como discípulo, sino como anunciador. Entonces, uno podrá fracasar como anunciador. ¿Mm? Pero de lo que no podría fracasar es el deseo y el trabajo constante de ser discípulo. ¿Mm? Y como anunciador, es muy común que el anunciador fracase. ¿No? Es decir, fracase significa que uno supone o espera que fulano o sultano se conviertan y vayan a ser cristianos, ¿sí? Y no la pega, no va. Y, pero eso no es lo que, digamos, certifica de que seamos buenos discípulos o malos discípulos. ¿No? Eso es simplemente eh, lo que uno se compromete a anunciar y que muchas veces no se espera. A Jesús lo mataron. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No estamos, y eso metemos en la cabeza. Nosotros seguimos a un tipo que fue asesinado. Somos discípulos de un asesinado. Sí, resucitó. Claro, por supuesto. Pero por algo lo asesinaron. ¿Cómo vivió? Y yo entonces tengo que seguir aquel que vivió de esta manera y que terminó de esta manera. Eso es. Pues, el que quiera seguirme, que tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Bueno, la cruz lo vamos a ver más adelante, pero es el compromiso con las consecuencias del seguimiento. No es que yo tengo que sufrir para seguir, no, no. Con las consecuencias del seguimiento ya tenemos bastante. Con las consecuencias del seguimiento. Ya que no hay que buscar ninguna cruz, ni hay que caminar con ninguna cruz. Bien. Hasta acá estamos con este texto.
Yo quería entonces que entremos justamente en el tema del reino. Mientras buscas, Sí, tomo lo que pusiste ahí, creatividad. El sí, a fracaso es ver, cierto que hay que asumirlo, que a veces cuesta mucho. Me los pasa en la catequesis, que decir, pero hacemos tal claro, cosa, pero el fracaso hay que asumirlo y también hay que ser creativos, porque si fracasamos, tenemos que buscar otras maneras también de comunicar en la catequesis, ¿no? O sea, lo pienso yo en voz alta porque tiene que ver con el discipulado. No repetir mm, los mismos esquemas, los mismos modos, las mismas estrategias para llegar al otro, porque entonces es un fracaso como también dormido, ¿no? Decía, total vamos a fracasar porque los padres no, por vienen, no supuesto, por vienen. supuesto, por Hay que ser supuesto. creativos también en ese sentido, porque Jesús ha usado, o sea, Él es nuestro modelo. Vos decías, no hay un modelo de discipulado. No, claro que no, porque Él es el modelo de maestro, digamos, ¿no? Y Ya, discípulo, fíjate en la cantidad de discípulos diversos, no había uno igual al otro. Y con todos se comunicaba de manera diferente. El mm, tema mm. es tratar de llegar a eso, ¿no? O sea, cómo llegar al otro sin imponer, invitando y siendo creativos en la manera de hacerlo y no repetir, porque yo creo que es uno de los errores que en la iglesia cometemos de seguir repitiendo los mismos esquemas. Sí, Esquemas que Bien, vos alejan a sabés los jóvenes, por ejemplo, que les cierran que las la, puertas a algunos. Sí. vos sabés que la creatividad siempre también es conflictiva, porque vos te metés, la creatividad tiene que ver con el arte también, muchas cosas de esas, y ningún artista es muy aplaudido por todo el mundo, algunos sí, otros no, pero la creatividad tiene que ver con el arte y con el riesgo. Entonces, en la iglesia, a veces ser creativos eh, eh, no es bien aceptado por algunos lugares, en algunos lugares. De hecho, Exacto. de hecho Jesús, por ser creativo, también fue criticado. Como Tal este, cual. como este Come con los se junta con pecadores. los pecadores. Como Claro. este tocó una mujer que tenía hemorragias. Mm. Como este está hablando si no hizo ningún curso. ¿M? Y nosotros conocemos que es un Como carpintero, hijo cura de el carpintero. sábado, sí. ¿Cómo? Entonces, Jesús habló en parábolas, eso es creatividad. Las parábolas no eran un modo común de enseñar, se enseñaba con parábolas. Jesús, y las parábolas encima en Jesús eran, era tomando situaciones humanas, ¿no? Una mujer que amasa, un grano que crece, un arbusto que crece. Las parábolas eran cuentos con muchísima creatividad y hablando del reino de Dios. Y bueno, pero esa creatividad le trajo sus conflictos también. Entonces, me parece muy bien esto sabiendo que este, cuando uno es creativo tiene riesgos. Y está bien. José Luis, Así mira, que, yo hoy, hoy me pasó algo y tiene relación con esto, ¿no? Hacemos, acá en la parroquia hacemos misa en las esquinas, en la qué sí, calle, lindo. sí, y van más o menos 20, 25 personas. está Pero a mí muy me llama bien. la atención porque gente de ahí, del barrio, te agradece emocionados de que la Mm, iglesia se haya acercado a ellos, pero viven a 5 cuadras de la parroquia. Entonces mm, yo digo, fuimos creativos como para que ellos sientan que reunirse en comunidad en la parroquia vale la pena. Sin embargo, participan de la misa en la calle, donde dicen gracias a la iglesia que vino hacia nosotros. A mí me hizo mm. pensar bastante eso hoy con el tema de la creatividad, ¿no? Sí, vos pensás que de alguna manera se repite también algunas cosas que hacía Jesús. Hay gente que no podía ir al templo, que no sabía ir o que pensaba que no tenía que ir o que le quedaba complicado. Pero en cambio Jesús cuando enseñaba, enseñaba también a 5 cuadras del templo o a la vuelta del templo. Y ahí se le juntaba la gente. Y la gente agradecía que Jesús estaba ahí. Así que, mm, nada, es una manera también de continuar alguna de esas cosas. ¿Por qué no va la gente? ¿Y porque le da vergüenza? ¿O porque no sabe a qué hora es? Entonces, o porque no conoce a nadie, pero no es porque no sea cristiana, es porque Claro. hay algo que del edificio ese no le llama.
hay algo, no sabemos. Ella tampoco sabe, tampoco sabe, seguramente tampoco sabe. O los horarios, si está abierto, si está cerrado, si el cura es bueno, si es malo, no sabe. O sea, pero en cambio, cuando va la comunidad a celebrar con ella se acerca, ¿eh? Porque se siente parte de eso. ¿Mm? Sí, Y sí. eso que en verdad a una comunidad no le costaría demasiado, porque son 5 cuadras que camina con la mesita para el altar y los ornamentos, y mucho más que eso no es. Y lo mismo ocurre cuando por ahí, yo, por la zona de mi barrio, también, sobre todo en Pascua, en Semana Santa, en Cuaresma, la comunidad de la parroquia de cerca de mi casa van a hacer como pequeñas celebraciones también en las esquinas. La gente se junta y hay mucha gente. Esa gente no va al templo. Sí, sí. Y no quiere decir que no sea cristiana, porque de hecho Ujú, se acerca a rezar. Así que ujú, hay que estar en esa expresión, bueno, hay que ser creativo y hay que armar cosas. Claro que sí. ujú. Son 7:20, 7:10. Vamos a meternos un poquitito en tema del reino que habíamos hablado algo ya. Hay una, hay un tema central en la vida de Jesús que es el reino de Dios o reinado de Dios. A mí me gusta poner las dos posibilidades, reino o reinado, porque se puede encontrar en los textos de diferentes maneras. Reino es algo como más estable. Reinado es algo como que se construye, es el reinado, que tiene una dirección, una idea más dinámica. ¿M? En cualquiera de los dos casos, el reino o reinado de Dios es algo sobre lo que habló Jesús. ¿M? Y según algunos textos, y acá pongo un texto de Sofonías y después también un texto del Apocalipsis, que eso después se los voy a mandar también para que lo tengan, eh, pertenecía a esto, el tema del reino, reinado de Dios, pertenecía a la tradición judía, pero no deja de ser un tema sociológico, político incluso. Porque el rey Claro. o reino nos hablan de una estructura humana, política. Y en esa estructura humana y política hay alguien que está por encima y manda. Y ese que está por encima y manda puede ser bueno o puede ser malo. Tiene una estructura, ¿sí? Donde además tiene su corte. ¿Mm? La corte se alimenta de lo que le da el rey. Tiene también su policía, o sea, tiene su grupo de defensa, tiene sus asesores. En tiempos del Antiguo Nuevo Testamento tenían también sus profetas que le hablaban de parte de los dioses o de Dios para ver qué es lo que tenían que hacer, porque así los dioses o Dios le iluminaban al profeta o al vidente o al adivino lo que tenía que decirle al rey para que el rey haga lo que tenga que hacer, igual que no le digas algo en contra de lo que el rey quería hacer. Toda esta estructura funcionaba como una estructura de poder también. A tal punto que la estructura de poder eh, no siempre beneficiaba a los que eran parte del reinado humano, pero no eran parte de la corte del reinado, ¿m? Sino simplemente eran parte del pueblo. Entonces, no siempre tenían justicia, no siempre tenían los mismos derechos, ¿eh? No siempre eran recibidos como tenían que ser recibidos. Entonces, con el tiempo se esperó que en algún momento el reino, esperen al reino de Dios, o sea, donde Dios como rey eh, irrumpa en este mundo para que Él muestre cómo tenía que ser la sociedad, cómo tenía que ser el mundo. A ver, alguien que lea el texto de Sofonías, que es un texto del Antiguo Testamento, perdón, ¿eh? Bien, alguien lee el texto de Sofonías. No hay dudas de que Jesús habló de esto. Era parte de la expectativa según la tradición. Segunda de Samuel, la experiencia posterior de los malos reyes y por lo tanto de un reino que no puede establecer con estabilidad y justicia que lleva a Daniel pasando por Sofonías. Gran alegría, hija de Sión. Aclama Israel.
Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas Jesús, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un regalo victorioso. Él exulta la alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Yo aparté de ti la desgracia para que no cargues más con el oprobio. En aquel tiempo yo exterminaré a todos tus opresores, salvaré a las ovejas fullidas, reuniré a los descarriados, y les daré fama y renombre en todos los países donde tuvieron que avergonzarse. En aquel tiempo yo los haré volver, en aquel tiempo los reuniré. Se les dará fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando cambie la suerte de ustedes ante sus propios ojos, dice el Señor. Bien, Yo, ¿cómo se ah, presenta? Hasta ahí. ¿Cómo se presenta aquí Dios? ¿Con qué características? ¿Con qué título? Rey. El rey de Pero de Israel. Bien, Israel. bien, perfecto, pero de Israel. Pero sin embargo dice, Como un sí, guerrero victorioso. sí, como un Pero guerrero además tu también. Dios también se Soy Es el, identifica como el Señor, Dios suyo. es el como el Dios, que, es un no, como rey, el, un guerrero. Muy bien, muy el bien, muy Señor. bien. Como el Señor también, son todos estos títulos. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para Israel o para el mundo de que Dios sea el rey, de que sea el Señor, de que sea el Dios, de que sea el guerrero? ¿Cuál es el beneficio porque que les va a tiene este expulsar pueblo? todos los males, las desgracias. eh, Bien, La bien, bien. protección, Los opresores, las ovejas tullidas, los descarriados, los que están apartados, los que se avergüenzan, todo eso lo va a cambiar. incluye. Claro. Y Y les toda dará esa fama y situación, renombre entre toda la tierra, una entre todos los pueblos. situación, una situación donde se genera una constante desigualdad ante la presencia de Dios va a desaparecer y y se va a cambiar toda esa situación y por eso mismo grita de alegría, alégrate. Entre nosotros también, grita de alegría, alégrate, el Señor estaba en medio de ti, es lo que después el ángel le dice a María. ¿M? Alégrate María, el Señor tu Dios está contigo. ¿M? Son las mismas, el mismo saludo que aparece aquí. Bien, ahora, esta es la promesa de salvación, de reunión, de dar fuerza, de renombrar, y de recomponer. Pero para esto, cuando interviene Dios de esta manera, que es una esperanza y una expectativa, es porque habían situaciones que avergonzaban, que generaban opresiones, que generaban descarríos. Entonces, Dios se promete aquí como que cambie una realidad humana para todos, ¿sí? Para que todos iban bien. Por lo tanto, la presencia de Dios y el reino de Dios no es un reino del futuro, no es un reino de después de la muerte. Jesús lo mostró. El reino de Dios hace que la gente pueda sanarse, pueda perder los espíritus impuros, pueda curarse, pueda recibir el perdón de los pecados, un montón de cosas, porque el reino de Dios tiene que ver con un cambio de situación, ¿sí? Dentro de la misma situación humana. ¿Mm? El reino de Dios está entre ustedes, dice Jesús. Por eso mismo, cuando Jesús anuncia esto, es un punto de sospecha, como decíamos antes, pues el te- las autoridades de Jerusalén y Poncio Pilatos y toda esta gente, Herodes, ¿quién iba a traer el reino de Dios? Si el reino de acá es el reino de César.
Claro, Y el reino de Y César está no, bien. Que César está bien que sea reino de César, porque César tiene sus necesidades, que son los militares, los cuidados de las injusticias, la justicia. Todo está bien armado para que Roma sea el imperio de todos. ¿Eh? Entonces, ¿qué viene a traer un reino de Dios? Entonces, lo que se busca es silenciar a este que quería un cambio de situación. ¿Para qué? Justamente los oprimidos, los tullidos, los descarriados, puedan incorporarse y alegrarse. Por eso las bienaventuranzas tienen que ver con esto. Felices los pobres porque ellos es el reino de los cielos. ¿No? Entonces las bienaventuranzas tienen que ver con esto. Eso lo vamos a ver. una vez que me bautismos, recibimos del rey, profeta, y también se puede unir a ese Sí, término pero del reino. eso indica un cambio en las realidades humanas. Somos todo eso, pero en función de que cambiamos las situaciones humanas. En claro. el texto del Evangelio, perdón, del libro del Apocalipsis, a ver si nos puede leer el Apocalipsis 1:4-6. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que vendrá, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para que Dios, su Padre, para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense que dice Rey de los reyes de la tierra. O sea, Jesús, con su resurrección, tiene poder sobre los reyes de la tierra. ¿Qué significa? No es que va a mandar un misil contra los poderosos de esta tierra y que tienen a mal traer a todo el mundo. No, no, no. Se tiene que generar un cambio de actitud en todo el mundo, un cambio de vida en el mundo. ¿Pero por qué? ¿Y a través de quién? A través de nosotros que somos un reino sacerdotal. O sea, esta tarea, eres el rey de la tierra, de todos los reyes, pero nosotros tenemos que hacer presente ese reino porque es un reino donde nosotros estamos implicados. Hizo de nosotros un reino sacerdotal, de nosotros. Nosotros somos esta presencia donde tenemos que discernir que lo que tiene que reinar acá es el reino de Dios y no un reino de opresión como contaba Sofonías, no un reino de descarriados como contaba Sofonías. No es ese reino de descarriados, de abandonados, de avergonzados. No, hay que incluir. Y esa inclusión donde todos tienen una vida de alegría, nos corresponde activarla a nosotros. Esto es el reino de Dios y esto es lo que vino a traer Jesús. Vino a traer dentro de este tiempo y dentro de este mundo, un modo de vivir donde Dios es el rey, no donde fulano está por encima de todo. No hay nadie que nos salve salvo Dios. ¿No? Entonces, y nadie al cual nosotros debamos someternos que no sea Dios. Y nadie al cual nosotros le rindamos cuenta que no sea Dios. ¿No? Y en eso lo que nosotros hacemos de bueno, es, en definitiva, el resultado de la construcción del reino. Cuando nosotros hacemos algo de bueno, es porque estamos haciendo presente ese reino que trajo Jesús. Estamos mostrándolo, estamos explicitándolo, estamos haciéndolo que se vea, visibilizando el reino. ¿Mm? O sea, lo que Dios trajo, Jesús mostró que es el reino de Dios, al meternos nosotros como discípulos de Jesús, siguiendo ese reino que ya está presente, lo que hacemos nosotros es expresar, visibilizar, mostrar que ese reino está presente. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando cambiamos una situación de injusticia a justicia, de maldad a bondad, de pecado a gracia. Y cuando cambiamos algún tipo de situación, ¿Mm? Ahí estamos visibilizando lo que Dios quiere y estamos destronando
un reino que no es el de Dios, que es un reino que más bien hace daño y que no es un reino de amor, de inclusión, de igualdad, etcétera. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bueno, la semana que viene vamos a ver qué es el centro de la predicación de Jesús del reino y es a la cual nosotros adherimos. ¿Qué es lo del reino? ¿Cuáles son las características? Etcétera, etcétera. Porque esto es lo que en el fondo nosotros nos comprometemos con esto como discípulos. Bien, ¿alguna pregunta? Después les paso esta, estas pantallas, este archivito. Mi amigo perfecto. me vino la semana pasada. Bueno, bueno, entonces yo les paso esto y te paso el de la semana pasada también, por las dudas para aquellos que no lo recibieron, que se engancharon en esta semana. Así que les voy a Bueno, pasar. Bueno, Muchas listo. gracias. Entonces, seguimos la semana que viene. Muchas gracias, ¿eh? muchas Muy gracias, José Luis. interesante, nos Gracias. vemos. Buenas Muchas noches. gracias, José Chau, Luis. Gracias, Muy bueno. hasta la Hasta semana que luego. chau, viene. Norma, Gracias. Eduardo y todos. Hasta la Chao, próxima. Nos chao. vemos. Chao, Chao, hasta gracias. Chau, luego. chau. Chao, chao. Chao.